Bienvenidos a mi canal. Soy y estoy súper emocionado de teneros por aquí una vez más. Hoy, chicos y chicas, tenemos un tema que seguro os va a interesar y que, como siempre, está lleno de cotilleo, sorpresas y un poquito de análisis. Prepárense porque vamos a sumergirnos en el mundo de las celebridades turcas. Y más concretamente, en el coche nuevo de Demet Özdemir. Sí, la mismísima Demet, esa actriz que nos roba el corazón con sus personajes en series como Erkenci o Doğu Unep Kaderindir. ¿Y por qué este vídeo? Pues porque como buen fan que soy, me encanta estar al día con la vida de las estrellas. Y el otro día, navegando por ahí, me encontré con fotos y vídeos de Demet estrenando su nuevo coche. Un cochazo, por cierto. Pero lo que más me llamó la atención, y lo que de verdad despertó mi curiosidad, fue la placa. Y ahí es donde entra lo interesante porque esa placa, queridos, tiene un significado muy especial. Así que sin más preámbulos, agarraos a vuestros asientos porque vamos a desentrañar el misterio detrás del coche de Demet Özdemir, y sobre todo vamos a descubrir qué significa esa placa. Pero antes de empezar, no quiero que os quedéis con las ganas de más. Si os gusta este tipo de contenido, si os apasionan las noticias de famosos, el mundo del entretenimiento y las curiosidades, no olvidéis suscribiros al canal. Activad la campanita para que no os perdáis ni un solo vídeo. Y ahora sí. Vamos allá. Para empezar, hablemos un poco del coche en sí. No soy un experto en automóviles, pero puedo decir con seguridad que Demet ha hecho una muy buena elección. Se trata de un coche elegante, moderno y sobre todo muy lujoso. Por lo que pude investigar, parece ser un modelo de una marca alemana de alta gama, de esas que solo con verlas ya sabes que son sinónimo de calidad y estatus. Un coche que obviamente no está al alcance de todos los bolsillos. Y es que, seamos sinceros, Demet se lo merece. Después de años de trabajo duro, de éxitos televisivos y de ser una de las actrices más queridas en Turquía, es lógico que se dé estos caprichos. Pero como decía, lo que realmente nos interesa es la placa. Y es que en Turquía, como en muchos otros países, las placas de matrícula pueden ser más que simples números y letras. Pueden ser una declaración, un guiño, un secreto, o incluso un mensaje. Y en el caso de Demet, parece que es todo eso. En las fotos y vídeos que circularon, se puede ver claramente la placa, CAN. Sí, solo 3 letras, C-A-N. A primera vista podrías pensar que es una combinación aleatoria. Pero en realidad es mucho más que eso. Can en turco significa alma o vida. Ya empieza a tener sentido, ¿verdad? Pero la historia no termina ahí. Porque Can también es un nombre muy común en Turquía, y aquí es donde la cosa se pone interesante. ¿Quién es Can y qué relación tiene con Demet? ¿Es un familiar? ¿Un amigo cercano? ¿Tal vez, algo más? Aquí es donde entramos en el terreno de la especulación, pero también en el de la información. Durante mucho tiempo se rumoreó y se llegó a confirmar que Demet Özdemir mantenía una relación sentimental con Can Yaman, su compañero de reparto en Erkenci. El famoso Can Yaman. Aquel chico con el que todas soñábamos. Y claro, la placa Can podría ser un homenaje a esa relación, un recuerdo de un momento especial en su vida. Pero y aguanta un momento. Porque la cosa no es tan sencilla. La relación entre Demet y Can Yaman, aunque fue muy popular, fue también, digamos, un tanto efímera. Los medios turcos, siempre ávidos de noticias jugosas, siguieron de cerca cada paso de esta pareja en la vida real. Fotos, declaraciones, rumores, todo se magnificaba. Y por supuesto, las expectativas del público eran enormes. Querían un romance de cuento de hadas que trascendiera la pantalla. Y en un principio parecía que lo iban a tener. Se les veía juntos en eventos, en cenas románticas, en viajes. Parecían la pareja perfecta. Sin embargo, las cosas se torcieron. La presión mediática, la diferencia de caracteres, quizás los compromisos profesionales. Lo cierto es que la relación no prosperó. Los rumores de peleas, de distanciamiento, de incompatibilidad crecían día a día. Y finalmente la noticia que nadie quería escuchar, Demet y Can habían roto. La decepción de los fans fue palpable. Las redes sociales se inundaron de mensajes de tristeza y de preguntas sin respuesta. Y ahora, volviendo a la placa Can,
surge la pregunta, ¿sería Demet tan directa como para honrar públicamente a un ex? ¿Un ex con el que, según los rumores, no terminó en los mejores términos? Recordemos que Demet es una persona muy reservada con su vida privada. Evita los focos, no le gustan los escándalos y prefiere mantener su intimidad a salvo. ¿Sería congruente con su personalidad hacer una declaración tan evidente? La lógica nos lleva a pensar que, si la placa realmente se refiere a Can Yaman, la historia detrás debe ser mucho más compleja. Quizás la ruptura no fue tan traumática como se especuló. Quizás, a pesar de todo, quedó un buen recuerdo, un cariño residual. Quizás la placa es un gesto de madurez, de recordar con cariño un momento importante en su vida. O tal vez simplemente Demet es una persona que no le importa lo que piensen los demás y decide poner lo que le da la gana en la placa de su coche, sin darle demasiadas vueltas. Pero, ¿y si Can no es Can Yaman? ¿Y si estamos equivocados y hemos enfocado mal la investigación desde el principio? Como ya mencioné antes, Can significa alma o vida. Y aquí es donde la cosa se pone aún más interesante. Demet es una persona con mucha sensibilidad, con una gran conexión con su interior. ¿Podría ser que Can se refiera a ella misma? ¿A su alma, a su esencia, a su alegría de vivir? Imaginemos la siguiente hipótesis: Demet, después de años de trabajo duro, de éxitos y depresiones, decide regalarse este coche como un símbolo de su éxito, de su independencia y de su libertad. ¿Y qué mejor manera de celebrar esta nueva etapa que recordándose a sí misma, a su alma, a su esencia? Can como un recordatorio diario de quién es, de lo que ha logrado y de lo que quiere para el futuro. Can como un mantra, como una promesa de seguir siendo fiel a sí misma. Esta teoría, aunque menos espectacular que la del romance con Can Yaman, tiene mucho sentido. Demet siempre ha sido una persona muy centrada en sí misma, en su crecimiento personal y profesional. Ha demostrado ser una mujer fuerte, independiente y con las ideas muy claras. Y por lo tanto, no sería extraño que la placa Can fuera un homenaje a su propia persona, a su propio ser. Pero la especulación no termina aquí. Porque, como he dicho antes, las placas de matrícula en Turquía pueden ser mucho más que simples palabras. Pueden ser códigos, mensajes ocultos, abreviaturas. ¿Y qué pasa si Can es una abreviatura de algo más? ¿Si esconde un mensaje aún más profundo? Podríamos pensar en un nombre, en un lugar, en una fecha. Las posibilidades son infinitas. Quizás Can es el apodo de un familiar, de un amigo cercano, de alguien que ha sido fundamental en su vida. Quizás Can es el nombre de una ciudad que le trae buenos recuerdos, de un lugar especial, de una casa a la que quiere mucho. Quizás Can es la abreviatura de una frase significativa, de una promesa, de un lema personal. En este punto, la investigación se vuelve más compleja. Necesitaríamos más información, más pistas. Necesitaríamos conocer más a fondo la vida de Demet, sus relaciones, sus gustos, sus aficiones. Necesitaríamos saber qué es lo que realmente le importa, qué es lo que le motiva, qué es lo que le hace feliz. Pero por ahora, solo podemos especular, analizar, interpretar. Y por supuesto divertirnos. Porque al fin y al cabo de eso se trata. De jugar, de imaginar, de crear teorías. De disfrutar del misterio, del suspense, de la intriga. De convertir un simple detalle como una placa de matrícula en un enigma apasionante. Y mientras tanto podemos seguir admirando el coche de Demet. Un coche que, independientemente del significado de su placa, es un símbolo de éxito, de trabajo duro y de la buena vida. Un coche que nos recuerda que con esfuerzo y dedicación podemos alcanzar nuestros sueños. Pero volviendo a la placa Can, hay un aspecto que no podemos pasar por alto: la importancia de la imagen pública. Demet Özdemir es una actriz muy popular, con una gran cantidad de seguidores en las redes sociales. Cada cosa que hace, cada cosa que dice, cada cosa que publica, es analizada y comentada por sus fans. Y por lo tanto, la elección de la placa Can no es casual. Demet es consciente de la importancia de su imagen, de su reputación. Sabe que cada detalle cuenta, que cada elección puede ser interpretada de una u otra manera. Y por lo tanto ha tenido que pensar mucho en qué poner en la matrícula de su coche. ¿Qué quería transmitir con Can? ¿Qué mensaje quería enviar a sus fans, a los medios, al mundo? ¿Quería alimentar los rumores sobre su relación con Can Yaman? ¿O quería dar una lección de independencia, de empoderamiento, de amor propio?
La respuesta probablemente solo la sabe ella. Pero lo que sí está claro es que la elección de la placa Khan es un gesto muy personal, muy significativo. Un gesto que dice mucho sobre su personalidad, sobre su forma de ser, sobre su visión de la vida. Así que, amigos, ¿qué opináis vosotros? ¿Qué creéis que significa la placa Khan? ¿Creéis que es un homenaje a Khan Yaman? ¿O tal vez a otra persona importante en su vida? ¿O quizás se refiere a sí misma, a su alma, a su esencia? Dejad vuestras teorías en los comentarios. Me encantaría leerlas y debatirlas con vosotros. Estoy deseando saber qué pensáis. Mientras tanto, os invito a seguir explorando el mundo de las celebridades turcas. Un mundo lleno de glamour, de intrigas, de romances, de secretos. Un mundo que nos fascina, nos entretiene y nos hace soñar. Y por supuesto, os invito a suscribiros al canal. A activar la campanita para no perderos ninguno de mis futuros vídeos. A dejar vuestros likes, a compartir este vídeo con vuestros amigos y a dejar vuestros comentarios. Me encanta leer vuestras opiniones, vuestras ideas y vuestros mensajes. Muchas gracias por ver el vídeo. Espero que os haya gustado. Espero que os haya resultado entretenido y que hayáis aprendido algo nuevo. Recordad que esto es solo una especulación, una investigación basada en la información disponible. La verdadera respuesta probablemente solo la sabe Demet. Pero al fin y al cabo lo importante es divertirnos, comentar, debatir y disfrutar del mundo del entretenimiento. Un abrazo enorme y que tengáis un día maravilloso. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Hasta la próxima. Y no olvidéis seguir investigando. La verdad está ahí fuera. Y, quién sabe, quizás en el próximo vídeo desentrañemos otro misterio de las celebridades turcas. Estad atentos.